Perfecto. Ya, bueno, entonces quedamos de acuerdo en la fecha de las pruebas. No sé si alguien las tiene anotaditas por ahí para que quizás, a ver, a lo mejor en el chat están. Pero lo importante es que, perfecto, ahí está. Ya, sí, Daniel, vamos a grabar esta sesión, así que esta sesión, ya. Entonces, gracias Camila. Si ustedes ven ahí, ¿ven mi chat o no? Sería el 4 del 10, sería la tarea 1, el 3 del 11 sería la prueba 1. Ah, no, disculpen, tareas. Las voy a, creo que son tareas, entonces, las tareas son el 4 del 11, el 4 del 10, disculpen, el 3 del 11, el 1 del 12, y las parciales serían, Profe, dígame. corrija ahí para el que vea la grabación que la tarea 3 es el 1 del 12, no del 11. Ah, tiene razón, pues. Tiene razón. Sí, ustedes me van diciendo, el 1 del 12. Sería el 3 del 10, el 10 del 11, el 9 del 12, y el examen es 15 del 12. Ahí sí. Ya, ahí está entonces el esquema. Ya el esquema. Las tareas, insisto aquí, va a ser muy importante porque van a estar vinculadas a los estándares de la profesión docente de la carrera de Pedagogía en Matemáticas de Educación Media. ¿Ya? Así que ahí voy a tratar de incorporar ciertas preguntas, de tal manera que vayamos relacionando lo que ustedes tienen que enseñar con lo que nosotros estamos viendo. Las pruebas parciales tienen el diseño para realizarlas es muy simple, es sincrónico. Ustedes van a responder en una hoja de cuaderno y ustedes resuelven los ejercicios, ¿ya? De tal manera, la idea es que podamos visualizar el aprendizaje matemático, que esencialmente uno lo puede ver también cuando uno ve las pruebas. Así que ahí les pido siempre honestidad y transparencia con respecto a las soluciones, pero tenemos altos estándares éticos en general, así que yo confío mucho en los profesores de matemáticas, así que no vamos a tener ningún problema ahí. Y el examen es el 15 de diciembre, ¿ya? Y ahí vemos también, esta semana, vemos cualquier situación pendiente, en el caso de que no hayan podido asistir a un parcial, todo ese tipo de situaciones. Así que estamos bien con las fechas, ¿ya? Con respecto a las carreras, miren, con respecto a las carreras, hola Sara, ¿cómo estás? Gusto verte. Con respecto a los estándares, ¿ya? Esto salió hace muy poquito, esto salió creo que este año, salió el 2021, ¿ya? Y esto es con respecto al álgebra, lo que estamos nosotros viendo ahora. Miren, bueno, este manual está disponible en la plataforma del ministerio, así que ustedes lo pueden, por supuesto, lo pueden buscar en internet, ¿ya? Y una visión sinóptica de esta situación, ¿qué es lo que van a tener que enseñar? Eso es muy importante. Van a tener que enseñar números y álgebra, que esto es lo que nos va este es el curso justamente que vamos a trabajar para fortalecer esta unidad número y álgebra. Pero también, recuerden que hay que trabajar en un estándar de geometría, probabilidades estadísticas. Miren, fíjense bien, este estándar es nuevo, a mí me encantó. Esto es límites, derivadas, integrales, ¿ya? Y esto me parece realmente maravilloso, que es el pensamiento computacional y programación, ¿ya? Así que vamos a tratar de trabajarlo en conjunto, parte porque el álgebra o los números tienen mucho que ver con las programaciones. Recuerden cómo encontrar un número primo, cómo detectar que un número es un número primo. Detrás de eso hay algoritmos. Entonces vamos también a tratar de incorporar pensamiento computacional y programación. Muy leve, si no nos vamos a dedicar profundamente, pero sí vamos a incorporar ciertas cosas, ¿ya? Y las habilidades y actitudes matemáticas. Ya, eso también es importante, que también lo vamos a trabajar también o lo estamos trabajando en este curso. Recuerden los desafíos que uno les deja a ustedes, justamente para que ustedes
No que lo repliquen directamente en el aula, pero para que sientan lo que los estudiantes, cuando son niños, son muy desafiantes, las niñas son muy desafiantes, porque quieren aprender. Ya es espectacular estar en una sala de clase. O sea, quizás Saray nos puede comentar un poquito cómo le ha ido en su práctica, cómo ha visto a los estudiantes, cómo son en realidad. Cuéntanos un poquito si tú quieres. Yo estoy trabajando con dos primeros medios, uno ¿Ya? de niñas y uno de niños. ¿Ya? Y bueno, con las interacciones, por ejemplo, es súper distinto un curso con respecto al otro. Por ejemplo, el de las niñas, las chiquillas son súper tranquilitas, calladas. Cuando hacen preguntas son como que no confían mucho en sus Mm, cálculos, o cuando quieren decir algo tampoco, como que cuesta mucho sacarle información. Pero ya. son tranquilas y si uno las presiona un poquito, sí participan. Pero los chiquillos son todo lo contrario, o sea, Mm. cuesta mantenerlos sentados, y en matemática quieren participar todo el rato, todo el rato. Y por ejemplo, cuando uno empieza a darles la palabra para que participen como a uno, de a uno, todos gritan, como que no, no respetan el turno del compañero y quieren participar y quieren aprender. Es súper distinto. Un curso de otro, ha sido entretenida la práctica este semestre. Qué buena, qué Sí. entretenido. ¿Mm? Qué genial. Bueno, ahí ves que tienes dos grupos distintos, son estrategias distintas que hay que utilizar para que, bueno, hay un grupo entonces que es como entre comillas, pero eso no quiere decir que sea malo, sino son más tranquilitas, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que no estén aprendiendo matemáticas, ¿cierto? Hay otras técnicas. Quizás preguntar, la pregunta también es una forma de enseñar. Eh, y lo que tú dices también, cuando las personas están medias inseguras, la matemática es el camino. Acuérdate, cuando uno resuelve una ecuación, uno puede comprobar si que la ecuación, la solución de la ecuación es la correcta. Y en matemática es el camino. Y me parece genial eso. Así que muchas gracias, Saray. Y bueno, y cuando son competitivos los cursos, porque uno tampoco, competitivo tampoco es malo, ¿cierto? Lo competitivo también recuerden que existen olimpiadas de matemática, ¿ya? Existen olimpiadas de matemática y también existen olimpiadas de modelamiento matemático. Y enfocado a los colegios, ¿ya? Así que ahí tienen toda una gama de, de personalidad en general, así que súper bien. Ya, miren, con respecto a la Nayadet, Nayadet hizo una pregunta súper importante: ¿cómo conectamos lo que nosotros estamos viendo al colegio? Miren, esto es para los profesores de matemática, para nosotros, ya esto nos tiene que llegar así al corazón. Dice, en el estándar de álgebra, número y álgebra, nosotros debemos comprender los conjuntos numéricos, fíjense bien, naturales, enteros, racionales, reales y complejos, y sus estructuras algebraicas, ¿ya? Entonces, hasta el momento, nosotros hemos analizado los naturales, los enteros, hay estructuras algebraicas acá en los enteros que lo estamos descubriendo ahora, y en algún momento vamos a ver los racionales y los reales cuando veamos cuerpos, así que nos queda poquitito, en diciembre ya vamos a ver cuerpos, ¿ya? Entonces vamos a ver cuerpos y anillos, entonces ahí vamos a ver esa estructura que, por ejemplo, una estructura bastante asombrosa es el tema de la estructura de cuerpo. También hay un teorema, nosotros hemos visto el teorema fundamental de la aritmética, ¿ya? El teorema fundamental de la aritmética que dice que todo número natural se puede descomponer como producto de primos. Hay un teorema que se llama teorema fundamental del álgebra, y ese teorema es fabuloso porque ya habla de polinomios. También es un objeto que vamos a tratar en el curso. Los polinomios son objetos, son actores protagonistas en este curso, y resulta que si uno tiene un polinomio, lo importante lo que dice el teorema fundamental del álgebra es que ese polinomio en el cuerpo de los números complejos tiene solución. Ya, ese más o menos, vamos a ver esa estructura. ¿Ya? Dice también las funciones reales, en especial la exponencial, la función logaritmo. Sorprendentemente, la función logaritmo va a ser un isomorfismo que lo estamos a punto de llegar. Cuando lleguemos a grupo, vamos a ver por qué la función logaritmo es muy interesante. Las funciones trigonométricas quizás también van a aparecer. Fíjense bien, álgebra lineal también van a aparecer en algún momento. Vamos a recordar algunas cositas de álgebra lineal. Y su aplicación a la resolución de problemas y modelación. Así que se dan cuenta que lo que hemos visto sí se conecta justamente con lo que
nosotros debemos transmitir a nuestros estudiantes, que eso es lo importante, transmitir conocimiento, transmitir pasión por la matemática, porque eso es lo que nos gusta, eso es lo que realmente uno disfruta, ¿ya? Fíjense bien, acabamos de leer eso, comprender, bueno, estándar A, números y álgebra, y atención, miren, el conocimiento disciplinar, eso es lo que tenemos que desarrollar, y la idea es que alcancemos en este curso a desarrollar esto. Yo sé que ustedes ya tienen muchas cosas ya avanzadas, pero igual la idea es que en este curso podamos ver algunas cosas. Miren, explicar la construcción de los conjuntos numéricos, todavía eso no lo alcanzamos, todavía nos falta eso. Aquí estamos como, entonces estamos como entre mal y bien, digamos. Nos falta ver eso, ¿ya? Entre hoy día y mañana vamos a ver cómo se construyen estos números, así que comprende la idea de completitud de los reales, la densidad de los números racionales, de los números reales, y la cardinalidad de los reales es mayor que la cardinalidad de los racionales. Eso en algún momento lo vimos, pero lo vimos, recuerden que entendiendo que la cardinalidad de los naturales es igual a la cardinalidad de los enteros. Ahora aquí nos están diciendo que vayamos a la cardinalidad de los reales, ¿ya? Comparándolo con los racionales. Eso nos falta, así que ahí estamos como un poquito bajo. Relación a la estructura de anillo. Anillo, grupo, anillo y cuerpo. Todavía no vemos eso. Tenemos algunos grupos, pero todavía no vemos anillo ni cuerpo, así que todavía aquí estamos, no es problema nosotros, sino todavía no llegamos a eso, pero vamos a llegar, así que con paciencia. Identifican el elemento y las propiedades básicas de una función y representación. Ya yo creo que eso lo vamos a ver cuando veamos isomorfismo, morfismo en realidad, así que ahí lo vamos a trabajar. Fíjense bien, el 5 dice, resuelve problemas y modela fenómenos de crecimiento periódico con las funciones exponenciales. Eso quizás en otro curso, ¿ya? Eso no nos vamos a dedicar nosotros a modelar con las funciones exponenciales, esto no lo vamos a ver, ¿ya? Conoce las nociones de vector y matriz, eso es de álgebra lineal. Eso seguramente ustedes ya lo tomaron en álgebra lineal. Resuelve ecuaciones lineales, sistema de ecuaciones, utilizando herramientas analíticas, digitales, esto también, esto no es propio del curso. Resuelve problemas que integran conocimientos de números y álgebra. Bueno, eso es lo que hemos hecho. Conocimientos de números y álgebra, los números primos, el teorema de Fermat, el teorema de Euler-Fermat. Recuerden que lo demostramos en la clase pasada. La función phi de Euler, ¿ya? Entonces, esto sí lo hemos logrado, creo, hasta el momento. Y comprende las múltiples interconexiones entre las matemáticas presentes en los estándares, lo que le dan coherencia y unidad a la matemática escolar, estableciendo relaciones entre el estándar número y álgebra. Perfecto. Ya, y con esto nos vamos a quedar y vamos a comenzar entonces la sesión del día de hoy. Vamos a hacer nuestra red neuronal, porque necesitamos, fíjense bien, necesitamos comprender las múltiples interconexiones entre las ideas matemáticas, ¿ya? Claro, eso es clave, porque para enseñar uno tiene que tener un esquema. Y el esquema está aquí, comprender las múltiples interconexiones entre las ideas matemáticas. ¿Ya? Vamos, entonces, miren. Nosotros recuerden, lo he repetido algunas veces, nosotros tenemos el principio de inducción, demostramos que era equivalente al principio del buen orden, ¿ya? El principio de inducción nos permitió demostrar un teorema fabuloso. El principio de inducción, si recuerdan la clase pasada, nos permitió demostrar un teorema que dice así, dice, sea A un número natural y P un número primo, ¿ya? Si P no divide A, entonces se cumple este maravilloso resultado, A elevado a P menos 1 es congruente a 1 módulo P. ¿Ya? Es un resultado que tiene que ver con los números, ¿ya? Exclusivamente tiene que ver con los números. Acá, del principio del buen orden, recuerden que hemos estudiado el máximo común divisor, el principio del buen orden, el máximo común divisor, también hemos estudiado el teorema fundamental de la aritmética, que son las cosas esenciales, y el algoritmo de la división.
¿ya? Y el algoritmo de la división. Entonces son cosas que ya ustedes pueden visitar en algoritmo de la división. La pueden visitar en los capítulos anteriores, en las clases anteriores. ¿Ya? Todos estos, tanto el máximo común divisor, el teorema fundamental del álgebra, el algoritmo de la división, han requerido utilizar, ¿cierto? Han necesitado utilizar el principio del buen orden. ¿Ya? Eso es nuestro mapa conceptual que tenemos. Ahora, profe, ¿de dónde apareció esta notación? ¿Ya? Esta notación, recuerden que aparece de esta idea del algoritmo de la división. ¿Qué es lo que dice el algoritmo de la división? Es un juego muy sencillo, es decir, si tomo dos números que están en los enteros, bueno, que no son cero, lo interesante es que existe, fíjense bien, entonces, si tomo dos números cualquiera, A y B en los enteros, entonces existen Q y R en los enteros, ciertamente, ¿cierto? Tal que el A se puede ver como B por Q más el resto, y en donde, atención, el resto siempre es positivo, y siempre es menor que B. ¿Ya? Esto sí, no hay que olvidarlo nunca. Esto es el sorprendente algoritmo de la división. Aquí también, como en algún momento se mencionó, esto uno puede ser un algoritmo, entonces que uno puede ocupar programas computacionales para poder implementar esto. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver eso con esta notación? Recuerden que hay una relación de equivalencia que es muy importante, que es la siguiente. Es decir, uno cuando tomaba, por ejemplo, los enteros, uno construyó una clase que se llama la clase del 0 y la clase del 1. En realidad son los pares y los impares. ¿Y cómo lo construyó? Uno dice, bueno, usted toma un número, por ejemplo, en este caso el 9, divídalo por 2 y le da resto 1, entonces eso cae en la clase de los impares. Aquí usted toma un número, por ejemplo el 4, lo divide por 2, y como le da resto 0, se concluye que es un par, y por lo tanto queda en la clase del 0. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Pero qué tiene que ver eso con esta notación? Claro, porque tiene que ver mucho, porque esta notación, recuerden, ¿qué es lo que dice esta notación? Es decir, hay que, si tengo A es congruente a B, módulo, en este caso estamos hablando módulo 2, esto es lo mismo, esto es sí solo sí, que decir que el 2 divide a la diferencia de A menos B. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo esta relación. Y esta relación quiere decir que A, si quieren verlo también de un modo más general, A es congruente a B, módulo 2, quiere decir que A está relacionado con B bajo este módulo 2, ¿ya? Así lo podemos pensar. Esto significa como relacionado, ¿ya? Relacionado. Después vamos a formalizar esa idea. Ahora, atención. ¿Qué significa que divida? Significa dividir, significa que existe un entero K en los naturales tal que A menos B es 2 por K. ¿Ya? Eso es lo que significa que divida. Entonces, esta notación, recuerden que es justamente una notación que es muy sencilla y tiene que ver con la división. Pero eso es justamente lo que nos va a generar la clase de equivalencia y nos va a generar esta estructura. ¿Ya? Entonces esto es un repaso también de lo que ya habíamos visto. Vamos entonces, voy a compartir ahora. Ya, recuerden este libro que es el libro guía, ya, este libro guía, vamos a ir al libro en las clases residuales, ¿ya? Así que, las clases residuales, ¿qué son las clases residuales? Justamente lo que acabamos de mencionar. Lo que pasa es que aquí, primero, las clases residuales tienen que ver con la relación de congruencia módulo M. El M, nosotros lo podemos pensar, por ejemplo, el caso más sencillo es el 2.
¿ya? Después podemos pensar en el 3, ¿ya? ¿Qué son esos? Cuando tengo m igual 2, veo a los enteros y los veo como dos clases, la clase del 0 y la clase del 1, ¿ya? Es decir, aquí en el 0 están los pares y en la clase del 1 están los impares. Esto es cuando m igual a 2. Cuando m es igual a 3, dividimos el conjunto de los enteros en tres clases de equivalencia. La clase del 0, la clase del 1 y la clase del 2. ¿Ya? Y lo interesante, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a construir una estructura algebraica, en este caso. Vamos a construir una estructura algebraica, en este caso va a ser una estructura algebraica con dos elementos, es decir, un conjunto, lo vamos a llamar Z2, y vamos a construir esta estructura algebraica. Esta es la clase del 0 y esta es la clase del 1. Esa es nuestra estructura algebraica, y cuando digo estructura algebraica me falta agregarle la operación. Eso es lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Y esto es Z3, que son tres elementos, es un conjunto finito, fíjense bien, que tiene la clase del 0, la clase del 1 y la clase del 2, ¿ya? Ahora, el libro presenta el caso m igual 4, ¿ya? Bueno, siguiendo la misma idea, ¿qué es lo que vamos a tener? Cuando m es igual a 4, tenemos solamente, o sea, tenemos los números enteros, y cuando vemos las clases residuales módulo 4, es decir, por ejemplo, díganme un número cualquiera que ustedes quieran. Entero, por supuesto. 17. Ya, bonito. Entonces el 17. El 17 es un número, ¿cierto? Entero. ¿Y qué pasa si yo divido al 17 en 4? Fíjense bien, 17 se puede escribir como 4 por 4 más 1. Entonces, ¿cuál es el resto que queda cuando yo divido al 17 en 4? ¿Cierto? Si yo divido el 17 en 4, ¿qué es lo que pasa? ¿Me queda resto? 1. 1. Entonces cae en esta clase. Cae en esa clase. Me queda en la clase del resto 1. Ahí está el 17. Ahora, si nombro, por ejemplo, no sé, el 8, fíjense bien, el 8 se puede escribir como 4 por, disculpen, como 2 por 4. ¿Cierto? Y me queda resto 0. Entonces el 8 está acá. Ahora díganme otro número. Cualquiera. El 14. El 14. Ya. El 14 se puede escribir como. El 14 se puede escribir como 4 por 2, o por 3, disculpen, o 3 por 4, mejor para verlo así. Al dividirlo por el 14, al dividirlo por 4 me queda 4 por 3, 12, y me queda el resto. ¿Cuánto me queda el resto? 2. 2. Por lo tanto, este 14 está acá. Entonces, ustedes se dan cuenta, el resto es como un indicador, es como el resto el que me va a indicar dónde va a estar, en qué clase va a estar este número entero. Y me faltaría que me den un ejemplo, un número que no sea de lo que está acá, pero que caiga en la clase del 3. 23. 19. 23 o 19. Ya, veamos con el 23. Sería 23. ¿Por qué 23? ¿Por qué el 23 sería? 5 por 4 más 3. 5 por 4, excelente, más 3. Excelente, entonces, ahí está, aquí. Y el 19 también, ¿no? El 19 también. 4 por 4 más 3. 4 por 4 más 3. Perfecto. ¿Ya? Y esas son las clases, fíjense bien, son conjuntos. En realidad, cada clase, esta rayita dice la clase, son un conjunto. Son un conjunto de números. ¿Ya? Y el paso, yo creo que uno de los pasos más bonitos que estamos dando en este curso es que justamente estamos
construyendo un tipo de número. Estamos construyendo, como que estamos abstrayendo esta idea, y fíjense, estos son varios números, ¿sí? Esto es lo bonito, que son varios números, pero ¿cuál es la gracia? Miren, ¿cuál es la gracia? Eso a mí me parece realmente sorprendente. Bueno, esquemáticamente, m igual 4 quiere decir que parten al conjunto de números enteros, lo dividen se divide en 4 clases, ¿ya? Se divide en 4 clases. Así que eso es lo que estamos haciendo. Si es m, se divide en m clases, en realidad, ¿ya? Siempre partiendo del 0 hasta llegar al m-1, ¿ya? Entonces, ¿cuál es lo bonito de todo esto? Lo simpático de esto, yo también la invito a leer este texto, que es muy bonito. Lo interesante es que uno puede, fíjense bien, uno puede sumar y decir, y aquí estamos construyendo la estructura. Uno puede sumar clases, es decir, uno suma clases, es decir, ¿cómo sumo clase? Sumo una clase, la clase de la A, más la clase del B, es simplemente sumar los representantes de la clase. Es muy sencillo, como uno suma usualmente. Aquí fíjense bien, miren, multiplicar dos números, pero estos no son números, ¿cierto? Son como un metanúmero, porque en realidad, recuerden que son como números raros, porque en realidad son conjuntos, ¿ya? Son conjuntos. Entonces, es como un supernúmero, es como un metanúmero, un número que está conceptualmente un poquito más arriba de los números usuales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para multiplicar, uno define una multiplicación, y fíjense bien, la multiplicación es lo usual, ¿ya? Concretamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Por ejemplo, acá. Miren. Ay, ¿qué pasa aquí? Ahí. Miren, ¿qué es lo que... Por ejemplo, acá. Eso. ¿Ya? Entonces tengo eso. Tengo la clase, esta es la tabla con respecto a la suma. Es decir, ¿cómo sumo? Bueno, tengo dos elementos. Aquí lo voy a colocar, lo vamos a llamar inmediatamente. Le vamos a anotar al tiro el nombre. Esto es z sub 2. ¿Qué quiere decir z sub 2? Va a ser la clase del 0 y la clase del 1. Es un conjunto. ¿Ya? Es un conjunto. Es un conjunto que tiene dos elementos. Eso es lo interesante, un conjunto finito. La cardinalidad de z2 tiene dos elementos. Y yo puedo sumar, fíjense bien, todos los elementos que están acá dentro de la tabla son los elementos que están afuera de la tabla. Claro, porque es cerrada la operación. No me puedo ir a otros números que no están dentro del conjunto. Aquí está la multiplicación, 0 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, 1 por 0 es 0, 1 por 1 es 1. ¿Ya? Aquí el inverso. Aquí el inverso de 0, ¿cómo? Es interesante esa idea. Fíjense bien, el inverso de 0 va a ser el 0 y el inverso de 1 va a ser 1. A ver. A ver. Vamos a hacer una explicación acá. Si pensamos en z y tomamos el inverso, por ejemplo, tomamos el 5. El 5 está en z. ¿Y cuál va a ser el inverso de 5? El inverso aditivo. Bueno, tiene dos inversos. El inverso aditivo sería el menos 5, ¿cierto? Y el inverso multiplicativo sería un quinto. Pero, ¿cuál es el problema? Bueno, aquí nos damos cuenta rápidamente. Este número no está en z. ¿Ya? Ojo, esta parte el 1 quinto no está en z. Si el inverso aditivo está en z. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia del inverso aditivo? Que si yo sumo el 5 más el menos 5, ¿qué me da? 0. Una frase un poquito más técnica. El elemento neutro de la suma. Exactamente, eso, el elemento neutro de la suma. Me da el elemento neutro de la suma. Yo creo que esa es la palabra técnica. Entonces, cuando uno ahora va a hablar de inversos, de la misma idea, pero no es que de 0, digamos, es el elemento neutro. ¿Ya? Entonces, fíjense bien, ahora volvamos a Z2. ¿Ya? Volvamos a Z2.
Entonces, si ustedes observan, en Z2, Z sub 2, que recordemos que son dos elementos solamente, miren, fíjense bien, el inverso de 1 es el mismo. Eso es realmente espectacular. Porque, ¿qué quiere decir? Si yo tomo la clase del 1, en Z2, ojo, aquí en Z2, más la clase del 1, me queda, como sumábamos, 1 más 1, me queda la clase del 2. Pero fíjense bien, la clase del 2 es lo mismo. Voy a cambiar al representante. Dijimos que la clase, el 2 es par. Entonces, lo mismo que la clase del 0. Entonces, me queda que 1, y aquí viene cha, 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 cha. Yo creo que una de las cosas más inesperadas. 1 más 1, ¿cuánto es? En Z2. ¿Cuánto es 1 más 1 en Z2? Aquí en esta estructura algebraica. Es 0. Es el neutro. Entonces, cuando nos decían, no, pero que es fácil sumar, ojo, aquí, bueno, depende de la estructura. Porque 1 más 1 no siempre tiene que ser 2. Depende de la Profe, estructura. Dígame. ¿cómo fue esa relación que hizo ahí cuando sumó 1 más 1 y le dio que era 2 y abajito dice que es 0? Ah, ya, perfecto. Ya, mira. Mira, vamos a explorar. Lo que pasa es que, excelente pregunta. Lo que pasa es que tiene que quedar muy claro esta idea. Mira, cuando nosotros tomamos M2, ¿ya? Módulo 2, es decir, estamos relacionando A está relacionado con B, módulo 2, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Recuerda que A y B son números enteros, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tomamos el conjunto de los números enteros, ¿ya? ¿Estamos? Y dividimos acá, ¿qué es lo que hacemos? Cuando tenemos módulo 2, en los pares y impares. Pero recuerda aquí, fíjate bien, en la clase del 0 están todos los pares, es decir, está el 2, bueno, está el 0, está el 4, está el 6, todo. Y aquí está el menos 4, están todos los pares. Entonces, es un conjunto. ¿Ya? Y es lo mismo, es una buena pregunta en realidad, lo que tú dices es una pregunta más profunda que a lo mejor pasé por alto en algún momento. Pero como este conjunto también está incluido el 2, la clase del 0 es lo mismo que la clase del 2. ¿Por qué? Porque si va, ¿por qué? A ver, ¿por qué en realidad? Claro, ¿cómo puedo decir que estas clases son iguales? Porque el 2 con el 0 están relacionados. ¿A qué me refiero? 2 es congruente, o sea, 2, 0 es congruente a 2 módulo 2. Fíjate bien, el 2 también es congruente a 4 módulo 2. ¿Ya? Entonces, si vamos, o sea, es decir, esto también, las clases también yo lo puedo escribir como esto también es la clase del 4, porque no importa el representante. ¿Ya? Al final, lo importante es saber que uno está en la clase del que es par o impar, en realidad, en este caso. O que al dividirlo por 2 me queda resto 0. Y por lo tanto no importa el representante. Entonces, en este caso, por ejemplo, incluso pasa algo súper interesante que no sé si me expliqué bien, pero lo voy a motivar también, quizá por la misma idea, para que en este conjunto, que es súper interesante lo que ocurre, miren, tengo dos elementos, Z2, tengo la clase del 0 y tengo la clase del 1. ¿Ya? Entonces, si sumo 1 más 1, en realidad, y sumo 3, 1 más 1 más 1, según la suma, sumo 3, ¿cierto? Pero el 3, ¿qué es? ¿Qué característica ¿Impar? tiene? E impar.
Entonces, ¿dónde está? ¿En qué parte está? Acá, En la clase del 1. en la clase del 1. Entonces, como el 3 es impar, está en la clase del 1. Entonces, fíjense bien, en este caso, 1 más 1 más 1 es igual a 1. Es decir, 3, en realidad, 3 veces, uno podría decir 3 veces la clase del 1, porque eso es 3 veces la clase del 1, es igual a 1. ¡Wow! Eso ya también es anecdótico. O sea, si sumo 3 veces el 1 me da el 1. Por ejemplo, en los enteros, si nosotros vamos a los Profe, enteros, dígame. cuando usted dice así como sumar, nos estamos imaginando todo el conjunto de, o sea, todos los elementos que forman parte de esa clase, ¿cierto? Buena pregunta. Buena, claro, claro, así al final, eso es lo que nos estamos imaginando. Y eso por eso es Porque, un meta. Dime. por ejemplo, cuando usted dice sumar, ya, en la clase del 1 más la clase del 1, se me viene a la cabeza así como que estamos sumando elementos que tienen resto 1. Entonces, cuando Claro. sumamos, por ejemplo, dos elementos con resto 1, se hace un resto 2. Y eso es divisible por 2. Ese resto es divisible por 2. Por lo tanto, ahí ese elemento se transforma con resto 0. ¿Está bien eso? Sí, me parece, no Ah, lo ya. voy, yo creo que no voy a repetir porque yo no lo podría decir mejor. Así que justamente eso, Saray, justamente lo que Saray nos menciona, eso es justamente lo que está pasando. ¿Ya? Y ya entonces ahora vuelvo a insistir en esta típica frase que uno dice, pero es más fácil que 1 más 1. Ah, sí, pero uno le pregunta ahora, ¿y en qué estructura? Porque 1 más 1, como dice Saray, por ejemplo, en este caso, sumo, ¿cierto? Los restos, ¿cierto? Me da 2. Pero Saray, la clase del 2, ¿quién sería en este caso ahora? ¿Qué sería el resto? La clase del 0, pues sería La un clase. par. Claro, queda un par. Entonces, la clase del 0. Entonces, 1. Pero más que la clase del 0, como comentábamos, el neutro. El neutro en esta estructura. Ah, ya. Y me queda la clase, el 0. Claro, uno siempre dice 0, pero está pensando, o lo simplifican mucho, pero está pensando en el neutro aditivo. Y ahí encontramos esta hermosa relación, que es justamente que una relación que muchas veces en el colegio uno la da por hecha y uno dice, ¿es 2? Sí, es 2, pero en la estructura de los enteros, o naturales, si ustedes quieren verlo así. Pero en la estructura de Z2, cuando estamos trabajando aquí, con este conjunto, resultó ser neutro. ¿Ya? Así que ahí nos vamos encontrando con sorpresitas bastante interesantes. Fíjense bien la tabla aquí. Aquí aparece algo, también algo que espero que los sorprenda si no me avisan, porque, mira, fíjense bien. El 3, ¿qué característica tiene el 3? ¿Qué característica tiene el 3? Impar. Es impar, pero además podríamos decir algo más del 3. Ah, que es primo, ¿o no? Que es primo, ¿cierto? Que es primo. Siempre no olviden que cuando son números primos aparecen cosas interesantes. Eso también siempre es bueno colocarle todos los apellidos a los números. El 3 también es un primo. ¿Ya? Entonces, miren la tablita, es bonita. Cuando uno suma, el 0 más el 0 me da la clase del 0. El 0 más el 1 me da la clase del 1. El 0 más el 2 me da la clase del 2. ¿Ya? Aquí en la clase del 1 más la clase del 0 del 1, la clase del 1 más la clase del 1 es la clase del 2, pero aquí me parece algo raro. Miren, la clase del 1 más la clase del 2. Entonces, a lo mejor Saray si nos puede ayudar acá. En Z3, Z sub 3 o módulo 3, los elementos son 3. La clase del 0, la clase del 1 y la clase del 2. Cuando uno suma 1, en este caso, en esta estructura, 1, la clase del 1, más la clase del 2, eso me da, la suma sería 1 más 2 clase. Y eso es igual a la clase del 3. ¿Cierto? Y la clase del 3, fíjense bien, la clase del 3 no está en este conjunto. ¿Dónde ven la clase? No está la clase del 3 acá en este conjunto. Pero pareciera que está escondida. ¿Cuál sería la clase del 3? ¿Dónde estaría
veamos dónde estaría el 3. Vean dónde está el 3. El 3. Vean dónde está el 3. Aquí. ¿Qué significa? ¿Cómo encontrar el 3? Tomen el 3, lo dividen por 3 y vean qué resto le queda. ¿Qué resto Profe, queda? ahí hay que dividirlo por 3 porque estamos en Z3, ¿verdad? Exactamente. Ahora estamos en Ah, Z. ya. Sí, exactamente. Exactamente. ¿Cuál sería? El resto sería 0. El resto sería 0. Entonces, es lo mismo que la clase del 0. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si sumo, en este caso, miren, en Z3 ahora cambiamos de mundo. Esto es lo bonito también de la matemática. Uno crea mundos, ¿cierto? Mundo, en este caso, un mundo finito. Justamente estamos trabajando en este mundo, Z3. Si en Z3 sumo 2 más 2, ¿ya? En este caso, o sea, aquí estoy usando el lenguaje, ¿cierto? Porque dije 2 más 2. Lo que está pasando, esto es 2 más 2 es 4, clase, pero tengo la clase del 4 y el 4 no aparece acá. ¿Lo ven ustedes? No aparece. Pero tomen el 4 y divídalo por 3. ¿Cuánto les da? ¿Qué resto les da? Si toman el 4, 1. 1. Entonces estaría ¿dónde? Aquí. Aquí está. ¿Ya? Y entonces esto sería la clase del 4 en Z3, ¿sabéis cuánto sería el 1? Sería, o sea, el 4, disculpa, el 4, la clase del 4, esto La sería clase del 1. la clase del 1. Entonces, en este caso sería 2 más 2, no me digan, es igual a 1. Wow, sí, es posible. Sí es posible, es posible. Hay veces que uno, incluso, y esto también se puede, se me olvidó ya, veamos al tiro un ejemplo, miren. En el colegio, uno le pide a los estudiantes, a veces, también para que se queden tranquilos, ¿sabes? Como tú decías que eran bastante desordenados a veces. Por ejemplo, uno dice, ya, calculen esto. Ya, entonces uno dice, ya, a más b al cubo. Ya, calculemos. Entonces sería a más b al cuadrado por a más b. ¿Ya? Aquí sería a más b al cuadrado. Nosotros sabemos que a al cuadrado más 2ab más b cuadrado. Y todo eso a más b. Ya. Ahora distribuyo. Ahora distribuyo, sería a al cuadrado más 2ab más b cuadrado, todo eso por a, más a más b a al cuadrado más 2ab más b cuadrado, todo eso por b. Y sigo distribuyendo, me quedaría aquí a por a al cubo más 2a al cuadrado b más b al cuadrado por a, más, aquí me queda a al cuadrado por b, más 2ab al cuadrado, más b al cubo, y ahora veo los términos semejantes. Ahora veo los términos semejantes y veo que me queda a al cubo, aquí es a 2a al cuadrado, aquí encuentro más 3a al cuadrado, b, aquí veo otro término semejante acá, sería más 3ab al cuadrado más b al cubo. Ya, eso es a más b al cubo, pero cuando a y b están en los enteros, ¿cierto? Porque ¿qué pasa si a más b al cubo, pero recuerden que aquí vamos a tomar a y b, pero en z sub 3, es decir, en z3, módulo 3. Miren lo que ocurre. Miren, cuando hago esta multiplicación, que es la misma, al final, fíjense bien, hacer la multiplicación, esta multiplicación es exactamente lo mismo que hacer la multiplicación que acabamos de hacer arriba,
pero cambiar el A en clase, más 3 clase, A clase, B clase, más 3 en la clase, más A clase, B al cuadrado clase, más B al cubo clase. Pero fíjense bien, el 3, módulo 3, ¿cuánto es? El 3 módulo 3, el 3 módulo 3. O sea, decir, Z3. Aquí tengo el 0, el 1, la clase del 2. El 3, ¿cómo se mira el 3? ¿Dónde está? ¿En qué clase está? En la clase del 0. En la clase del 0. Entonces, miren lo que pasa. Pasa algo maravilloso en realidad. Fíjate bien, cuando estoy en Z3, pasa que A más B clase al cubo. Miren lo que pasa. Eso es 0. Entonces, el 0 por esto me queda 0. Entonces, nada más me queda justo lo que uno soñaba. Es decir, ¿para qué, profe, vamos a hacer tanto cálculo? Si al final lo que quiero que pase lo que soñaba o soñé en algún momento. Es decir, cuando uno eleva al cubo, 2 términos es simplemente elevar al cubo cada término. Bueno, eso es un error. Muchas veces es un error en la escuela, pero es un error entre comillas. ¿Por qué? Porque muchas veces uno de los estudiantes les pide, a veces sin mucho significado, calcule A más B al cubo. Ya, pero hay un estudiante osado que me puede decir, profe, esto es lo mismo que A al cubo más B al cubo. Sí, está bien. ¿Está bien? ¿Por qué? ¿Por qué está bien? Porque si tú consideras A y B en Z3, eso sí cumple. Pero no es cierto, eso no es cierto si A y B estuvieran en lo entero. ¿Ya? Entonces, hay cosas que uno, muchas veces los errores en otras estructuras se pueden cumplir. ¿Ya? Entonces, muchas veces los errores de los estudiantes hay que valorarlos, entenderlos con una mirada de un profesor de matemática. Incluso, como les decía, hay expresiones que muchas veces parecen erróneas, pero no son erróneas. Por ejemplo, esa expresión, muchos de ustedes, y yo mismo también, como profesor de matemáticas, ¿cierto? Uno diría, no, ¿sabes qué? Esto está malo. ¿Y ustedes qué le dirían ahora si yo digo eso? ¿Eso está malo? ¿Qué dirían ustedes? Que no, que depende en qué clase lo esté viendo el estudiante. Exactamente. Depende de qué clase esté viendo o qué números esté fabricando en su mente el estudiante. Entonces, bueno, esto es todo, como les decía, mientras más matemático uno sepa, más se sorprende la matemática. ¿Ya? Así que hay cosas en la sala de clase que pasan que pueden ser, aunque uno parezca, uno diga, no, no son reales, sí son reales. 1 más 1 en Z2, 1 más 1 en Z2, y ahora empecemos en Z2, 1 más 1 en Z2 es 0. Es decir, en la clase del 0. Eso es real. En la estructura de Z2, ¿ya? Z2, o módulo 2, ¿ya? Ya, genial. Entonces, ahora otra sorpresita, mira, otra sorpresita, mira. Veamos módulo 4, ¿ya? Vamos a tomar esto, veamos, analicemos la tablita módulo 4. Aquí nos fuimos al mundo, ahora estamos en el mundo módulo 4. ¿Qué es lo que estamos diciendo cuando estamos en el mundo módulo 4? Vamos a hacer un pequeño ejercicio antes. El mundo módulo 4, tomamos los enteros, ¿ya? Y dividimos en 4 clases. La clase del 0, la clase del 1, la clase del 2 y la clase del 3. ¿Ya? Ese es el mundo módulo 4. Cuando m es igual a 4. Entonces, aquí dentro aparecen números. Por ejemplo, aquí está el 4, obviamente, porque si divido al 4 en 4 me queda recto 0. Entonces está el 8 también. ¿Ya? Aquí está si está el 4, aquí está el 5. Es muy bonito esto. Aquí está el 6 y aquí está el 7. ¿El 8 dónde está? Aquí está. Y el 9, está el 9, está el 10, está el 11, está el 12, está el 13, está el 14, está el 15. Bueno, pero todos ellos siempre caen en un casillero. No sé si
no sé si, bueno, ¿saben qué me acordé? Me acordé de un juego que le hizo mi mamá a mi sobrino, que es un juego donde ponen unas cajitas para tirar bolitas, ¿ya? Y en cada orificio uno tira una bolita y la bolita tiene que caer en cierto orificio. Y cada vez uno hace entonces puntaje, ¿ya? Aquí es exactamente lo mismo. Aquí uno ordena, ¿cierto? La clase del 0 aparece ahí un número, o sea, aparece un conjunto de números. En la clase del 1 aparece también otro conjunto de números, en la clase del 2 aparece otro conjunto de números, y así. ¿Ya cómo se obtienen eso? Uno dice simplemente dividen. ¿Por qué está en la clase del 3 el 11? Porque si usted divide el 11, lo divide en 4, le queda resto 3. ¿Por qué el 14 está en la clase del 2? Porque si usted toma el 4, ¿cierto? 14 dividido en 4, le queda resto 2. ¿Ya? Y así. Así construimos nuestro mundo. ¿Les parece? Ese es el mundo que estamos trabajando, Z4. ¿Ya? Lo vamos a escribir acá. Este mundo lo vamos a escribir como Z4, que va a estar, ¿quiénes son los protagonistas? Va a ser el 0, el 1, el 2 y la clase del 3. Yo le digo 0, 1, 2, 3, estoy abusando del lenguaje, ¿cierto? En realidad son clases. ¿Ya? Son clases, son clases residuales. ¿Ok? ¿Pregunta hasta el momento? Sorprendámonos un poquito, miren. Hay algo que aquí me llama mucho la atención. Veamos la tabla de multiplicación. ¿Qué les llama la atención a ustedes? Primero la pregunta. ¿Les llama la atención algo a ustedes o no? ¿Qué les llama la atención? A mí, profe, que en la multiplicación, en la ¿Ya? primera fila, ¿Ya? son todos clase 0. Ya. Pero eso no es tan raro, porque fíjate bien, cuando uno pensemos en los objetos conocidos, por ejemplo en Z, el 0 tiene una super propiedad. El 0 por 5 siempre es 0, ¿cierto? Entonces, claro, es misterioso, primero es raro que al multiplicar, en realidad lo que pasa es que sí, llama la atención, pero al final uno igual lo recuerda, porque el 0 es como que aniquila, ¿cierto? Si multiplico el 0 por cualquier número, es 0. Y en cualquier estructura aparece, porque en Z también el 0 aniquila. ¿Ya? Claro, sí, ahora estaba viendo la otra y claro, tiene Sí, razón, no era también nada novedoso. pero no, o sea, es novedoso en esta estructura, pero como si vamos a lo que nosotros ya conocemos, el 0 es como el personaje que si lo multiplico por cualquier número me queda el mismo, ¿cierto? Entonces como que ya en otra estructura pasa. Pero miren, a lo mejor miren otro, ya, entonces esta línea ya está, aunque parezca raro, ¿cierto? Es esperable. Bueno, pero nadie, tú dijiste el 0, ¿cierto? El 0 es un personaje. ¿Dónde más aparece el 0 en la tablita? Podemos, En la multiplicación de clase 2 con clase 2. ya, y eso, me encantaría estar en la sala de clase y ver su rostro. ¿No les sorprende? O sea, lo que está pasando aquí, porque eso realmente es sorprendente. O sea, algo realmente así como, ¿qué? Así, de verdad, así como, no sé, la clase del 2 por, en este caso, por, aquí notamos el por así, lo voy a anotar igual que como está acá, por la clase del 2 es igual a la clase del 0. ¿Qué me están diciendo? Me están diciendo que 2 por 2 es 0. Pero es que eso es sorprendente. Esto, si ustedes lo pensamos bien, atención, guárdenlo. Yo siempre, a veces me retan un poco, pero siempre me gusta adelantarme. Guárdenlo para la idea de anillo. ¿Ya? Eso es un fenómeno que pasa en Z4
que es realmente sorprendente. Porque me está diciendo que dos números distintos de 0, si los multiplico me da 0. ¿Dónde lo enseñamos eso? Miren, sin querer, uno a los estudiantes les dice, queridos estudiantes, entendiendo que estudiantes incluye siempre a hombres y mujeres, ya ustedes también tienen toda también con la confianza de decirme si estoy ocupando bien el lenguaje, así que ustedes con confianza me dicen, ¿ya? Entonces sería, miren, x cuadrado menos 1 igual 0. Resuelva eso. Ya, profe, voy a resolver esto. Miren, aquí veo una suma por su diferencia. Sería x cuadrado menos 1 al cuadrado igual 0. Ya, veo una suma por su diferencia, entonces me quedaría x más 1 por x menos 1. ¿Cómo encuentro las soluciones de esta ecuación? Uno dice, aquí no es porque sí, es porque hay una estructura escondida. Y la estructura me dice, como estamos pensando en números reales, la multiplicación de dos reales da 0. Esto es sí, solo sí. Uno siempre ocupa esta técnica. Esto uno, sí, solo sí, razonamiento matemático. Entonces, este factor es 0, o sea, x más 1 es igual a 0, o x menos 1 es igual a 0. Entonces me queda x es igual a menos 1, o x es igual a 1. ¿Ya? Entonces tengo eso, y tengo eso. Y por eso me dan dos números, y por eso hay dos soluciones. Porque el razonamiento es ese. El factor, este factor, por este factor me da 0, entonces uno de los dos tiene que ser 0. Pero en este caso, ¿por qué? Porque esto es sorprendente. O sea, dos números que son distintos de 0, la multiplicación me da 0. Eso tiene que llamarnos mucho la atención como educadores, porque quiere decir que hay estructuras que son un poquito más complejas, ¿ya? Y que pasan cosas que usualmente uno no espera, ¿ya? Por ejemplo, como en Z4, ¿ya? Profe, Dígame. ¿por qué en el cuadrito del inverso, perdón, en la tabla del inverso, ¿Ya? 1 más su inverso, o sea, 1 sí con su inverso es 3? Ese no lo entendí. Esta parte. ¿Esta? Sí, esa misma. Ya. Veamos. Lo que pasa es que son los inversos, muy importantes, son los inversos aditivos. Siempre con la suma. ¿Ya? Entonces, esto te está diciendo qué función cumple el inverso. El inverso cumple la siguiente función en todas las estructuras. ¿Ya? Es decir, que si yo tomo un número y le sumo otro, ¿ya? Y aquí viene la gracia. Si eso me da el neutro aditivo, entonces en ese momento este número se pasa a llamar el inverso aditivo de 1. O en este caso el 3 es el inverso aditivo de 1. Pero es muy sencillo, Nadia, porque miren, si usted suma 1 más 3, le queda la clase del 4. Tome el 4, estamos en Z4. El Z4, el 4 en Z4, ¿cuánto? ¿Dónde está? Divídalo por 4. ¿Resto cuánto le queda? 0. Entonces lo mismo que la clase del 0. Entonces, con respecto a su duda, claro, aquí por eso queda que 1 más 3 es igual a la clase del 0. Entonces, esa propiedad te dice a ti, como me da el neutro, si suma ese número, si suma al 1, le sumo 3, me da el neutro, entonces este se llama inverso aditivo. O sea, eso, profe, va a aplicar para cualquier clase. Si sumo un número más otro y me da el 0, neutro, ese pasa a ser su inverso aditivo. Exacto. Ya. Y en realidad, podemos ir un poquito más lejos, Nael. Podemos ser un poquito más abstractos. Es decir, si tú tomas una estructura, supongamos una estructura E, estamos hablando, y si tú ves que sumas un elemento de la estructura
más otro elemento de la estructura y te da el neutro, voy a llamarlo E, entonces el B es el inverso de A. Aditivo. ¿Ya? Sí, podemos incluso, es como una propiedad general en realidad. ¿Ya? Aquí en particular, en estas clases, cuando se toma, aquí lo mismo, mira, el 2. ¿Por qué el 2 es el inverso del 2? Porque si tú más 2, la clase del 2, más la clase del 2, esto es la clase del 4, ¿cierto? Pero la clase del 4 es la clase del 0. Entonces, como te queda 2 más 2, si uno lo lee bien, o con más profundidad, lo que está diciendo, lo que está diciendo no es que 2 más 2 sea 0, lo que está diciendo es que el inverso de 2 es 2. Perfecto. Ya, ¿cómo vamos entonces? Yo creo que hemos avanzado bastante, no sé si hay preguntas, ustedes me van diciendo si hay preguntas o no. Vamos entonces para terminar. Profe, yo Mira, estaba pensando, por ejemplo, como ya en el módulo 4, cuando tenemos la clase 2 por la clase 2, es la clase del 0. ya, Y estaba pensando como en los elementos que forman esa clase. Eso se volvería a repetir en la clase del 9, por ejemplo, con módulo 9. Cuando tendríamos buena. la clase del 3 por la clase del 3, Ujú. eso volvería a ser la clase del 0. Ay. O sea, en Z9 tú también dices que pasa lo mismo, ¿cierto? Según lo que pienso. Sí, buena, bueno. Y pensémoslo así, pues mira. Porque es que tendríamos un resto 3, un Ujú, resto 3 y sería un resto 9 y volvería a 0. claro. No, Mm, excelente, excelente, excelente razonamiento. mm. O sea, también pasaría para el 9 y también pasaría para el 16, ¿cierto? Sí, también pasaría lo mismo para el 16. Sí, la respuesta es afirmativa, justamente pasaría eso. Pero la pregunta que uno se hace ahora digamos, con tu observación es cuándo no pasa eso. Cuando todo funciona como uno quiere que funcione. En realidad, ¿qué características debe tener el módulo? Y aquí viene este hermoso resultado. Mira, fíjate bien, mira. Si ustedes leen aquí, esto es lo que está pasando, miren. Vamos a poner lo que está pasando, por ejemplo, Sarai nos dice, ¿sabes qué? En Z9, si uno coloca Z9, sabemos cuáles son los elementos de Z9, la clase del 1, la clase del 2, la clase del 2, la clase del 3, la clase del 4, del 5, ¿hasta dónde? 6, 7, 8. Esto es Z9. Y Sarai nos dice, miren, cuando tomo dos números en la clase, en este caso 3 por la clase del 3, me da 0, ¿cierto? La clase del 0. Lo que tú no dices, Sarai. Bueno, eso recibe un nombre. Eso se llaman divisores de 0. Claro, porque eso, divisores de 0. Ese nombre también es importante. Un nombre, claro, porque lo que está diciendo es que son divisores de 0. Por eso, no sé si voy a darle otra mirada. Muy sutil, ¿sí? ¿Por qué se llama divisores de 0? Porque si nosotros vamos a es que es súper raro que dos números multiplicados me den 0. Yo todavía no me puedo convencer, pero bueno, pasa. Ya pasa en Z9, por ejemplo. Pasa en Z4. Y eso se llama divisores de 0. No sé si el nombre le inspira algo a ustedes. ¿Qué significaría ser divisor de 0? Es como raro el nombre. Sí, sí le podríamos dar un poquito más de sentido. Bueno, ahí busquémosle un poquito, a lo mejor, porque divisores de 0 se quiere decir, como les explicaba, o sea, en R, en los reales, o lo que uno enseña en R, en Q, si uno tiene dos números multiplicados, te dan 0, uno lo puede demostrar, sí, solo sí, X es igual a 0 o Y es igual a 0, no hay otro chance.
¿Ya? O sea, en realidad lo que está diciendo es que si multiplico dos números y me dan 0, este es 0 o el otro es 0. ¿Ya? Uno de los dos tiene que ser 0, no hay otra alternativa. Pero acá pasa que justamente multiplico dos números y ninguno de los dos es 0. Eso realmente es extraño y eso se llama divisores de 0. Ahora, ¿cuándo no pasa? ¿Adivinan qué? ¿Cuándo no pasa eso? Bueno, pasó en Z4, Saray nos dice que pasa en Z9 también. Entonces uno dice, profe, ¿dónde no hay divisores de 0? ¿Dónde no aparecen ese tipo de anomalías, digamos, cosas extrañas? ¿Dónde no aparece eso? ¿Dónde no ocurre eso? Fíjense bien, teorema, y con eso terminamos la clase de hoy. En Zn, es decir, n puede ser 9, puede ser 4, ¿hay divisores de 0? Sí, solo sí, n no es primo. O también lo podremos decir, si n es primo, entonces Zn no tiene divisores de 0. Entonces, fíjense bien, este Z2 es primo, no hay divisores de 0. Z3 es primo, no hay divisores de 0. Z4, vimos que aparecía el 2 por 2 igual 0. ¿Cierto? 2 por 2. En Z5, bueno, en primo, no pasa eso. En Z6, fíjense bien, en Z6 pasa que 2 por 3, la clase del 2 por 3 es 6, ¿cierto? Pero la clase del 6 en Z6 es 0. Entonces también pasa eso. Pero cuando miramos Z7, no pasa eso porque el 7 es primo. Entonces, cuando el número, el módulo es primo, aparecen estructuras, como decirlo, más usuales, como menos problemáticas, entre comillas. ¿Ya? Entonces, con eso, yo creo que damos por finalizado esta parte. Fíjense bien. Vamos a leer un poco la demostración y mañana la vamos a presentar con detalle. Dice, si n es un primo y a y b son clases no nulas, tal que, fíjense bien, a y b son divisores de 0, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? N divide al producto, ¿ya? Pero si n divide al producto, quiere decir que, recuerden que el producto, aquí hay un paso que se salta, que el producto es lo mismo que multiplicar A por B. Pero si me da resto 0, quiere decir que el n divide A por B, que es lo que está acá. Como el n divide A por B, y recuerden que n es primo, si n es primo, tiene que dividir a uno de los dos. Entonces, A es la clase del 0, o bien B es la clase del 0, es decir, digamos, no serían divisores de 0. ¿Ya? Y eso es una contradicción. Luego, si n es primo, no hay divisores de 0. Entonces, esta noción, no sé si mañana podríamos, quizás a lo mejor ahí, esto podría ser una pregunta de prueba y lo podríamos pensar en las pizarras múltiples. ¿Ya? Ahora, supongamos que si n no es primo. Si n no es primo, entonces existen enteros a y b, tal que el n se puede descomponer en factores. Ah, ya, pero entonces, si n se puede descomponer en factores a por b, entonces si yo saco la clase del producto, ¿ya? Y recuerden que cuando uno coloca la clase, uno siempre está diciendo algo más. Está diciendo, si usted divide a por b, y siempre tiene que pensar en el módulo, y lo divide por n, como n es el módulo, si divido n sobre n, me queda resto 0. Es decir, hay divisores de 0. ¿Ya? Bueno, hasta aquí podríamos dejar esta sesión. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Espero que... no sé si hay dudas, preguntas. Díganme. Eso último que explicó lo va a desarrollar más mañana. Sí, Está igual medio difícil. Sí, ya, súper. Gracias por... Ahí volví a la pantalla. Sí. Quedémonos con esta idea. Vayámonos entonces con esta idea. Vamos a... mañana comenzamos con este teorema.
que es realmente entonces, que es un teorema de estructura y tiene que ver con los números primos. Y un teorema, como les decía, que uno se encuentra con estos problemas en el colegio. Es decir, que uno siempre ocupa este argumento en los colegios porque las estructuras están hechas para eso. Es decir, x por y igual 0, si solo si x es igual a 0 o y es igual a 0. Pero entonces uno se pregunta, y alguien tiene todo el derecho de preguntarse, y eso es lo bonito de la matemática, ¿qué pasa si esto no ocurre? ¿Qué pasa si esto no ocurre? O puede uno preguntarse otro tipo de preguntas. Puede uno preguntarse, ¿existirá alguna estructura? ¿Existirá alguna estructura algebraica? Estructura algebraica. Mira, algebraica, en donde esto no ocurre. Algebraica, en donde esto no ocurre. ¿Ya? Una pregunta también ingenua que puede, existirá, ¿cierto? Que puede surgir en una sala de clases, ¿por qué no? ¿Por qué no, cierto? Puede surgir, profe, ¿por qué siempre tengo que decir esto? Claro, la respuesta de nosotros sería, pero que usted, la estructura donde está trabajando son los reales, es un cuerpo, o son los racionales. Pero resulta que no siempre pasa este tipo de cosas. ¿Ya? Hay estructuras que no cumplen con esto. ¿Ya? Eso les quería comentar, entonces mañana retomamos eso como me decía Nayet, así que bueno, va a ser un gusto poder comenzar la sesión que viene con este hermoso teorema que dice, en Zn hay divisores de 0, sí, solo si n no es primo. ¿Ya? Eso, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, dudas, consultas? ¿Estamos? Recuerden la ayudantía del viernes, ¿ya? Así que ahí también pueden hacer sus preguntas y la idea es que ustedes disfruten este curso y por supuesto conecten con lo que ustedes van a ver en el colegio. Esa es la idea. ¿Ya? Ya, pues que tengan una bonita tarde. Un abrazo. Gracias, Saray, nuevamente por acompañarme. Gracias, profe. Que esté muy Que esté bien. bien. Que esté Gracias bien. Chao, por sus profe. preguntas. Chao, Chao. profe. Que estén bien. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao. Cuídense. Chao, chao.